Bueno muchachos, tenemos aquí un ejercicio de caída libre. Vamos a resolverlo, ya tenemos aquí las fórmulas de caída libre y vamos a mirar de qué se trata entonces. Dice lo siguiente: a Requenet se le cae un objeto desde lo alto de su terraza. Si el objeto dura en el aire 15 segunditos, ¿qué altura tiene la terraza y con qué velocidad llega al suelo? Entonces, des en cuenta que me están haciendo dos preguntas. Una es la altura de la terraza y la otra es la velocidad con que llega al suelo, la velocidad final. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre, muchachos, es el dibujo para poder entender cuál es la situación que a mí me están dando. Entonces, yo voy a pintar aquí una casa. Vamos a suponer que aquí en lo alto es la terraza, ¿cierto? Y desde ahí se supone que se encuentra el señor Requenet. Vamos a pintarle solo la cabecita a Requenet, ¿listo? Y a él se le cae un objeto. No dice en ningún momento que lo lanza, simplemente que el objeto se le cae. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que es el celular. Él tenía el celular y el objeto simplemente cae desde su terraza hasta el suelo. Entonces vamos a mirar cuáles son las magnitudes que me están dando. Por ejemplo, ¿me están dando la altura, muchachos? No, la altura no me la están dando. Es más, me están pidiendo qué altura tiene la terraza. Por lo tanto, no tenemos la altura. Es parte de lo que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cuál es esa altura a la cual se encuentra Requenet? Muy bien. Listo. ¿Me están dando el tiempo de caída del objeto? Sí, cierto, me dan el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo, muchachos? Muy bien, Zaira, el tiempo es de 15 segunditos. Entonces, el tiempo es igual a 15 segundos, ¿cierto? El objeto, entre estar en las manos de Requenet hasta estrellarse contra el piso, dura exactamente 15 segundos. Listo, perfecto. 15 segunditos desde las manos de Requenet hasta el suelo. Creo que no me dan más números, ¿cierto? Pero hay otras magnitudes que están implícitas. ¿Cuál será esa magnitud que nos ayuda a que las cosas caigan contra el suelo? Bueno, muy bien, Evelyn ya nos la está dando, que es la gravedad. Dice que la gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la gravedad es algo que a mí no me dicen, ¿cierto? Pero yo sé que está implícita ahí. En este caso, la gravedad es equivalente a 9.81 metros por segundo al cuadrado. ¿Y cómo sabemos que es ese valor? Pues porque Requenet vive en el planeta Tierra, ¿cierto? Nos dan el tiempo, que son 15 segunditos, nos están pidiendo la altura, pero aparte implícitamente sabemos cuánto vale la gravedad, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ahora, niños, si el objeto cae libremente, en ningún momento dice que Requenet lo lanzó o que Requenet lo empujó, no dice. Dice simplemente que se le cae un objeto. ¿Cuánto vale la velocidad inicial si simplemente el objeto se cayó? Muy bien, la velocidad es de 0 metros por segundo, ¿cierto? 0 metros por segundo porque pues simplemente se cayó el objeto. Entonces empezó desde 0 para comenzar a aumentar su velocidad hasta estrellarse contra el piso, ¿cierto? Y obviamente, antes de tocar al piso, ¿cierto? O hacer de cuenta que el piso no frena al objeto, tenemos una velocidad una velocidad final a esa altura. Y esa velocidad final tampoco la conocemos. También nos están pidiendo hallarla, ¿cierto? Nos dicen qué altura tiene la terraza, o sea, la altura, y luego con qué velocidad llega al suelo, o sea, la velocidad final. Y listo, muchachos. Ya tenemos todas las magnitudes que nos dieron, las que están implícitas y las que nos están pidiendo. Entonces vamos a sacar una lista de magnitudes para verificar si se encuentran en el sistema internacional o no. Entonces empezamos con la altura. La altura en este caso no la conocemos. Luego tenemos el tiempo. El tiempo es exactamente 15 segunditos. Bueno, ese tiempo ya no lo habían dado. Luego tenemos las velocidades. Empezamos con la velocidad inicial, que sabemos que es 0 metros por segundo. La velocidad final, que no la conocemos, tenemos que encontrarla. Y por último la gravedad, que es igual a 9.81 metros por segundos al cuadrado. Entonces, esa lista nos sirve para verificar que tengamos primero todas las unidades. En caída libre deben haber 5 magnitudes, ya las tenemos. Debemos verificar que se encuentren en el sistema internacional.
El tiempo debe estar en segundos, muy bien, el tiempo está en segundos. La velocidad debe estar en metros por segundo, ya la tenemos ahí, metros por segundo. Y la gravedad, pues las unidades son metros por segundo al cuadrado, que son unas unidades de aceleración, porque la gravedad hace que los cuerpos aceleren contra el suelo. Por lo tanto, ya tenemos todo bien claritito ahí. Ahora sí, ya podemos pasar a encontrar la altura y la velocidad final. Entonces, niños, para la velocidad final tenemos dos fórmulas. La primera que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. O sea, tenemos esta primera formulita para encontrar la velocidad final. Pero también tenemos esta cuarta fórmula que nos indica que la velocidad final depende de la velocidad inicial, de la gravedad y de la altura. Entonces, muchachos, les pregunto, ¿cuál fórmula usamos? ¿La 1 o la 4? Bueno, Evelyn me dice que la 1, Karen me dice que la 1, bueno, todos me dicen que la 1. Muy bien. ¿Por qué la 1? Porque la 1 tiene todas las demás magnitudes. Por ejemplo, vamos a descartar la número 2. La número 4. La fórmula número 4 necesita la velocidad inicial, la tenemos, muy bien. Necesitamos tener la gravedad, la tenemos, muy bien. Pero la altura no la tenemos. Entonces no podemos usar esa fórmula 4 para encontrar la velocidad final, porque nos hace falta una de las magnitudes que están ahí incorporadas dentro de la fórmula. Pero esta de aquí sí tenemos todo. La velocidad inicial la tenemos, que vale 0. La gravedad la tenemos y el tiempo lo tenemos. Por lo tanto, podemos hallar la velocidad final con esta fórmula muy sencillita que tenemos ahí. Y ahora vamos a reemplazar. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. La velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial, muchachos? Muy bien, Evelyn. 0. Muy bien. Y a ese 0 le sumamos la gravedad y el tiempo. Entonces la gravedad, pues como sabemos que es en la Tierra, siempre va a tener el mismo valor, 9.81, y eso lo multiplicamos por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo en este ejercicio, muchachos? Muy bien, 15 segunditos. Recordemos que como todo está en el sistema internacional, no es necesario poner las unidades en la fórmula. Ya sabemos que al final la velocidad me va a dar igualmente con las unidades en el sistema internacional, o sea, me va a dar en metros por segundo. Y listo, niños, ahora simplemente es hacer la operación. Este 0 yo lo elimino porque sumar con 0 no, pues nos da exactamente lo mismo. Entonces, ahora simplemente me queda hacer esa multiplicación. Entonces, muchachos, la velocidad final es igual. ¿Cuánto me da 9.81 por 15? Muy bien, 147.15, perfecto. Entonces 147.15 y en el sistema internacional metros por segundo, ¿no? Porque esas son las unidades de la velocidad en el sistema internacional. 147.15 metros por segundo. Muy bien, muchachos. Ahora, ya teniendo el valor de la velocidad final, ahora sí ya podemos hallar la altura. Entonces, para la altura tenemos dos fórmulas. Tenemos esta fórmula número 2, donde no necesitamos la velocidad final. Podíamos haberla encontrado de una vez también, porque nos estaban pidiendo la velocidad inicial, que ya la tenemos, nos estaban pidiendo el tiempo, que también lo tenemos, la gravedad y el tiempo, que ya sabemos que lo tenemos. O también podemos usar la fórmula número 5, que la fórmula número 5 también me sirve para encontrar la altura. Solamente que en esta fórmula necesitamos obligatoriamente encontrar primero la velocidad final, pero ya la tenemos, entonces también podemos usar esa. Entonces, chicos, ¿cuál quieren usar? ¿La fórmula 2 o la fórmula 5? ¿Cuál usamos? ¿Cuál quieren usar? Bueno, Carol propone que la 5, los demás también usamos la 5. Pues la 5 es más sencilla, ¿cierto? No hay que elevar al cuadrado, puede ser. Bueno, entonces vamos a reemplazar aquí los diferentes valores. Dice que la altura la encontramos primero con la velocidad inicial. Les pregunto, ¿cuánto vale la velocidad inicial en este ejercicio? Muy bien, la velocidad inicial vale 0. Perfecto, muchachos, 0. Más la velocidad final. ¿Cuál es el valor de la velocidad final, muchachos? Muy bien, la velocidad final es 147.5. Listo, perfecto, 147.5 y eso... bueno, 147.15 era. Vea que dio punto 15 aquí. Pero bueno, vamos a correrlo simplemente y vamos a agregar ese 1 que nos hizo falta ahí. Tenemos que poner exacta, ¿no? La velocidad que nos dio en la primera parte. En este caso,
147.15, listo muchachos, ahí está. Ahora sí, multiplicado todo esto por el tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo? 15 segundos, perfecto. 15 segunditos fue el tiempo total en este ejercicio, muy bien. Listo niños, y ahora simplemente es hacer estas operaciones para saber cuánto nos da, ¿listo? Entonces, fácil, 0 más 147.15, pues eso me da 147.15. ¿Y cuánto da muchachos? 147.15 dividido entre 2. Muy bien, Zaira. Zaira dice que da 73.57. Perfecto. 73.57 multiplicado por 15. Y ya teniendo eso, ya encontramos la altura. Entonces, chicos, ¿cuánto me da 73.57 multiplicado por 15? Bueno, dicen que da 1103.6 metros. Perfecto. 1103.6 metros de altura. Y listo, muchachos. Ahí ya tenemos nuestra respuesta a las dos preguntas que me estaban haciendo.